en el que va a decir que hablar de comunismo es estar desfasado y que vivimos en los 80s. A ver, no. Justamente eso es lo que la izquierda ha hecho muy bien, de lograr que penetre un discurso en el cual dicen, no, el comunismo nunca existió, el socialismo como receta nunca se pudo aplicar bien, nunca existió verdadero socialismo, y además ya superamos eso. El comunismo está vigente, latente, si quieren, pero vivo en la mente y en los corazones de muchos millones de imbéciles. Las élites, las futuras élites intelectuales del país son marxistas. Vaya. Y eso es alarmante. No podemos permitir, dicen ellos, permitir que aquello que nació en Cuba y que mantiene Cuba ideológicamente penetre al gobierno, a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. Es evidente que Cuba está en sus horas más oscuras, literalmente. Hablando, desde la revolución. Y creo que Estados Unidos está de alguna manera justificando el darle el tiro de gracia. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy, para salirnos de la coyuntura nacional, como usualmente tendemos a conversar, para platicar con Alejandro Palmieri, editor de política, y Rafa Párraga, director de Republic Intelligence, para ahondar en un documento que yo no sé mucho cómo lo denominarían ustedes, pero que leyéndolo primero me pareció sorprendente porque es primera vez en mucho tiempo, primera vez desde que yo tengo conciencia política, que el Departamento de Estado publica un documento de esta envergadura con esa profundidad que a mi juicio es una especie de manifiesto que justifica cualquier acción que Estados Unidos va a tomar respecto de Cuba. Y eso por un lado, y que dirán por qué están hablando en Repúblicas sobre un tema como este. A ver, Cuba ha sido una célula y el centro de comando del comunismo en el hemisferio occidental desde hace bastante tiempo. Y ha sido el centro desde el que, tal vez hoy no tanto, porque migraron hacia Venezuela, hacia Nicaragua, pero el centro desde el que se ha coordinado la ofensiva socialista en el continente latinoamericano, incluyendo dentro de esas operaciones en Guatemala. Entonces, pues para conversar sobre eso, yo sí quisiera empezar platicando sobre cuáles son sus perspectivas respecto a este documento, porque a mí personalmente me pareció que fue una especie de documento hecho por encargo de Marco Rubio para sentar las bases teóricas o el marco teórico que justifica cualquier acción que Estados Unidos tome respecto de Cuba. Mira, creo que hay que empezar por el principio. ¿De qué estamos hablando? El documento Sí, se llama bastante. Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI. Y en un contexto, yo diría que contemporáneo, no moderno, contemporáneo, en donde se ha hecho creer, algunos han querido hacer creer que el comunismo ya no existe, que esa fue una cosa del siglo pasado, ¿verdad? No, el comunismo está vigente, latente, si quieren, pero vivo en la mente y en los corazones de muchos millones de imbéciles. Y por eso es que creo yo que por eso es que yo valoro, no sé si esa es la intención, por eso es que yo valoro ese documento que se llama así, la capital del comunismo en el siglo XXI. Todos tenemos en la mente, bueno, estamos conscientes políticamente, a la Cuba de los años 60, ¿verdad? La crisis de los misiles. ¿La viviste, no? Nació unos años después. Todas sus intervenciones en Latinoamérica, en África, por Dios. Y yo diría que en este siglo, a ver, lo más que oímos de Cuba fue la apertura en tiempo del presidente Obama hacia Cuba, la nueva apertura. Pero después de eso, es que el dictador se murió, que luego se dio su hermano, y ahora está otro señor que es un títere. Y como bien dijo Rafa, no sé si lo dijiste vos. Sí, yo no he hablado. No, entonces no lo dijiste vos. Después se pasó a Venezuela. No. Ese es el punto de este documento. Y en eso vamos a discutir. Ha sido Cuba
sin plata la que ha dominado el pensamiento, el espionaje, las operaciones, la inteligencia y contrainteligencia comunista en el continente americano desde entonces hasta ahora. Esa es la importancia de ese documento. Creo que nadie dentro del Departamento de Estado considera esto disruptor. Creo que es el típico documento que ellos trabajan y que se circula a nivel interno. Pero sí es la primera vez que se publica algo, un trabajo de inteligencia de esta magnitud y que se expone tan abiertamente sus hallazgos, más allá de cuando esas investigaciones tienen consecuencias posiblemente de persecución penal, como los casos que se han abierto contra Maduro. No suele salir a la luz todo lo que Estados Unidos sabe de Cuba. Y creo que algo interesante para muchos, justamente creo que a los que nos ha interesado el tema de la Guerra Fría y de saber que Cuba sigue ahí y de cuestionarnos más allá de la geografía de Cuba, que es lo importante, porque justo es un país que está quebrado, es un país que ya no tiene el financiamiento que tenía otrora de la Unión Soviética. ¿Cuál es el riesgo? Ni el de Venezuela. Claro, ¿cuál es el riesgo existencial de Cuba? Y es justo lo que usted decía, este documento le da esa respuesta. A los que se pregunten por qué hay tanta obsesión con Cuba, más allá de una reivindicación de la diáspora que vive en Estados Unidos, la importancia es que Cuba, si algo empezó a hacer desde los 60 y siguió siendo y sigue siendo hasta el día de hoy, y en lo que se destaca mucho, es en sus servicios de inteligencia. La palabra espionaje tal vez hoy en día ya quedó desfasada. A la gente le suena mucho a Black Ops, a justo la Guerra Fría, a James Bond, y hoy se habla de inteligencia. Así que para que la gente no nos ponga el sombrerito de aluminio por hablar de espionaje, le podemos llamar de esa manera, inteligencia. Cuba tiene los servicios de inteligencia más potentes de la región. Y este documento lo menciona. No solo lo menciona, sino que detalla muy bien no solo lo que ha estado haciendo Cuba todo el tiempo, lo que puede seguir haciendo y lo peligroso que es. Y que hay algo importante en lo que decía particularmente Alejandro sobre que no es Venezuela, sino Cuba la cuna y el eje de operación, porque hay una frase que subrayé en el documento, y la cito textualmente, que dice: la exportación de la revolución fue el propósito fundacional del régimen. Es una aseveración así hecha a solas, está separada, no forma parte de ningún párrafo. Es una afirmación hecha con contundencia, y yo creo que es el punto de partida por lo cual hace interesante el resto del documento, porque de alguna forma te narra la historia con hechos. Eso no es que nos lo hayamos inventado nosotros, no son inventos del Departamento de Estado, son situaciones concretas que te narran la historia de cómo el régimen socialista, el régimen comunista, se instaura en Cuba, y a partir de ahí empieza su exportación hacia lugares donde fue más o menos efectivo ese intento de exportación. Y a ver, lo intentaron hacer en todo el continente latinoamericano. De hecho, hoy por hoy hay partidos políticos vivos que tienen sus raíces en esfuerzos que se hicieron desde Cuba. Raíces. En esfuerzos que se hicieron desde Cuba. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos, cuando uno encuentra el denominador común entre todos ellos, siempre está el comunismo cubano de alguna forma dentro de su marco teórico, ya sea con actores concretos que se pueden individualizar o por lo menos a nivel del propósito fundacional de esos movimientos políticos. En algunos casos, como en el caso de Venezuela, tuvieron un éxito tremendo al punto que Venezuela se terminó convirtiendo en el principal financista del régimen cubano. La exportación de la revolución, en efecto, fue uno de los ejes. Pero más allá de esa lucha, estaba esa infiltración a todos los estamentos políticos de la sociedad que podía. El más reciente ejemplo, digo más reciente porque acaba finalmente, gracias a Dios, de salir de nuestro país, de nuestro suelo, son los médicos cubanos. O sea, ese es, digamos, el más añejo, pero el último de los esfuerzos francos, pues encubiertos, pero
pero que todos lo sabemos, el régimen cubano de infiltrar a los países. Una de las preguntas que por supuesto todos nos hicimos es ¿por qué ahora? Cuando uno lee el documento, el larguísimo documento, digo, porque para hacer un brief no es nada brief, nota que la investigación que hizo el Departamento de Estado, estoy seguro que con ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Pertenecen al Departamento de Estado. algunos, otros no pertenecen a nadie, es que encontraron vínculos directos desde el génesis, desde la génesis de la revolución con movimientos que han estado minando, socavando la democracia y la república en Estados Unidos, como Black Lives Matter, por ejemplo. O sea, ellos hacen ese vínculo porque, vamos, hacer ese salto podría parecer muy difícil, pero son los mismos métodos. Y cuando uno ve, por favor, busquen el documento, cuando uno ve que algunos, iba a decir muchos, no, algunos de los líderes tienen vínculos directos con Cuba, formaron parte de ese turismo revolucionario que le llamaron de antes y de ahora, uno empieza a caer en cuenta, hombre, no es tan descabellado, no es sombrerito de papel de aluminio. Claro, pero es que cualquiera que tuviera oídos y que quisiera oír podía tener muy claro este esquema de organizaciones cuyo único propósito era desprestigiar a Estados Unidos. Y creo que para muchos era un shock. Para mí, digo, genuinamente me pareció un informe muy interesante, pero que no me confirmó nada que no supiera. Claro. Ahora bien, habrá mucha gente que tildaba esas suposiciones de conspiración. El tema de Black Lives Matter, por ejemplo. Ujú. O sea, el Black Lives Matter es una organización que, en todo lo que ha sido investigada, roza el ser una organización criminal de Terrorista. lavado de dinero y Y lavado de terrorismo. dinero. Pero que justamente, no sé si recuerdan, cuando empezaban poco después de los ataques del 7 de octubre a Israel, se descubrió una serie de instituciones y de organizaciones que estaban dedicadas a básicamente promover ideas, mensajes antisemitas en grupos universitarios y básicamente organizaciones juveniles. Son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas que han estado bajo influencia del régimen cubano, porque al final lo que buscan es una guerra psicológica contra el sentimiento y todo lo que representa Estados Unidos. Antiimperialista. Exacto, porque tanto para ellos como para Irán, Estados Unidos es el gran Satán. Es el origen de todos los males de la sociedad para ellos y su enemigo existencial. Así es. Lo curioso de esto es que creo que todo el mundo ha crecido escuchando las historias de los atentados a la vida yo no de mucho. Castro. No, usted no ha crecido escuchándolos, ha crecido viviéndolos. Yo escuché y no crecimos. Los atentados a la vida de Fidel Castro, una serie interminable de atentados fallidos. Hay cualquier cantidad de películas sobre los atentados. Pero no hay absolutamente nada de la contrainteligencia cubana. Porque toda la vida se ha pintado una imagen de una pequeñita isla de peleadores que están tratando de sobrevivir para defender su soberanía. Que sufren por el embargo de Estados Unidos. Más no se sabe que, bueno, obviamente estamos hablando de una guerra fría, el origen de todo esto. Y una guerra, creo que no existe una guerra donde solo hay un agresor. En una guerra hay dos partes. Y creo que es muy útil hoy en día tener la evidencia de qué es lo que hacía la contraparte cubana. Eso nos vuelve a llevar a la misma pregunta que todavía no hemos respondido y que tal vez no vale la pena responder tan rápido en el podcast, pero el ¿por qué ahora? ¿Por qué nos enteramos hoy? Bueno, y es que para no entrar a esa pregunta que haces aún, yo creo que hay algo que es transversal a lo que hemos estado mencionando y volver al inicio de lo que Alejandro mencionó sobre cómo el documento habla sobre la ideología. Porque de alguna forma, más allá de hacer un análisis
de política exterior cubana o de hacer un análisis respecto de la estructura del Estado cubano. Justamente el documento, como bien decía Rafa, no revela nada nuevo. Lo que sí hace es poner en blanco y negro, como no se hacía desde hace mucho tiempo, desde la boca de una autoridad norteamericana, que en este caso, pues al final de cuentas, no lo dijo Marco Rubio de su boca, pero el documento lo hizo el Departamento de Estado, en el cual el secretario de ese departamento es Marco Rubio. Y es, pues, de alguna forma, la institución de Marco Rubio hablando. La que habla sobre cómo el régimen lo que ha sabido exportar y explotar muy bien es la ideología como causa que hace que de una u otra forma en la idiosincrasia de los grupos tendientes a apoyar a Cuba o simpatizar con la ideología comunista, lo que lo que han hecho es no han sido una potencia económica, sino una potencia ideológica. Y en ese orden de ideas, yo sí creo que es importante detenerse a reflexionar un momento sobre eso, porque vivimos en una época en la cual cada vez son más las personas y los políticos que, de cara a las elecciones del año entrante en Guatemala y de cara a las elecciones en cualquier país latinoamericano, Todo el tiempo. y en el hemisferio occidental en general, salen a decir que la ideología no es importante, que la ideología es cosa del pasado, que los temas de derechas e izquierdas están atrasados. No faltará el pendejo que va a escribir en este podcast un comentario en el que va a decir que hablar de comunismo es estar desfasado y que vivimos en los 80s. A ver, no. Justamente, eso es lo que la izquierda ha hecho muy bien, de lograr que penetre un discurso en el cual dicen, no, el comunismo nunca existió, el socialismo como receta nunca se pudo aplicar bien, nunca ha existido verdadero socialismo, y además ya superamos eso. Pero cuando uno analiza el discurso de esos políticos, hay una compatibilidad, no voy a decir total, pero bastante interesante entre su discurso y parte del discurso socialista. El más grande truco que hizo el diablo es hacer creer a la humanidad que no existía, es por ahí parafraseando el dicho. Y eso es precisamente lo que ha intentado hacer el comunismo y el socialismo radical de un tiempo para acá, aunque voy a esbozar una posible respuesta de por qué ahora el documento. Más allá de que el régimen cubano está en las últimas, y reafirmo eso de que está en las últimas porque Sí. se ha dicho antes y no ha estado en las últimas, pero creo que ahora sí está muy cerca de caer. Y cuando digo caer, no va a ser una invasión, no va a ser una intervención militar necesariamente. Podrá ser algo como lo de Venezuela, que al principio causó frustración porque mantuvo al régimen ahí, pues, quitó al dictador y puso a una títere, pero no ha cambiado mucho para los venezolanos. Si eso llegara a pasar en Cuba, creo que el descontrol sería mucho mayor de la importante y leal diáspora cubana en Estados Unidos. Creo que no lo tolerarían. Entonces va a tener que ser algo más contundente. Pero una posible respuesta a por qué ahora es el auge, precisamente, del socialismo radical en Estados Unidos, de cara a las elecciones de medio término, en noviembre, y de cara a las elecciones generales. Vemos personajes como Mamdani, que es un socialista radical, además, como adelantaba Rafa, con un espíritu islamista, más que musulmán, que es su religión, el que tiene todo derecho, islamista. El poder que ha llegado a tener apoyando a candidatos demócratas radicales que han ganado primarias abrumadoramente. Y cuando vemos que eso está cuando ellos vieron que eso está pasando en Estados Unidos ahora, yo tiendo a creer que esa es una de las posibles razones de por qué ahora. No podemos permitir, dicen ellos, permitir que aquello que nació en Cuba y que mantiene Cuba ideológicamente penetre al gobierno, a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. No estoy seguro. O sea, no estoy seguro si eso tendría un efecto de alarma para el votante. No sé si va por ahí. Yo tengo otra tesis que creo que es la que José también comparte y también usted, de alguna manera. Y ya vamos a llegar a eso. Esto no es una democracia, ¿qué dijiste?
Yo no estoy diciendo que vamos a tomar decisiones en consenso, pero si se da la bonita coincidencia de que Ok. estemos de acuerdo por una vez, De que no haya diferencias generacionales. sería bueno. Por lo menos nos logramos entender en el lenguaje, que ya con usted cuesta a veces. Pero a ver, Es un periplo que no El has podcast tomado. es sobre Cuba, no sobre Alejandro Palmieri. creo que el punto al que ha llegado Estados Unidos es más grave de lo que mucha gente se imagina. Y así como en algún momento se ha hecho creer que no existen las ideologías, hay otra cosa, y que lo repiten mucho los europeos, incluso los sudamericanos, que a mí me da mucha risa, y es decir, que Estados Unidos no tiene izquierda. Que en Estados Unidos Wow. hay solo hay dos partidos de derecha, uno más progresista que el otro, uno conservador y el otro liberal. Y en parte tiene un punto de razón hace muchos, muchos, muchos años. Pero Estados Unidos ha cambiado y creo que el mundo no se da cuenta de eso. La palabra comunismo ya no le hace cosquillas a nadie en Estados Unidos porque básicamente lo ven como algo inexistente. Pero la palabra marxismo es cada vez más común en el vocabulario de la gente joven. Y no con la misma connotación que tenía antes. Antes era un insulto. Antes era, si tú sos marxista, poco más que deberías de renunciar a tu ciudadanía. Hoy lo dicen con orgullo. El marxismo se ha vuelto un marco teórico impartido en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos como el marco teórico para analizar la sociedad. Y creo que tal vez vale la pena pecar de nerdo por un momento y explicar por qué esto es tan problemático. Y es que el marxismo es la madre de las teorías del conflicto, de las teorías conflictivistas, que básicamente analizan cómo se organiza la sociedad a raíz del conflicto, de un explotador con un explotado. Esa es toda la base de sociológica, digamos, del comunismo. Y evidentemente viviendo en el país más grande del mundo, la mayor economía del mundo, la potencia militar, la primera potencia militar del mundo, Estados Unidos no va a jugar nunca el papel del explotado por ninguna otra potencia. Dicho esto, si el marco teórico que le han impartido a toda esta gente para entender el mundo es el de la dinámica de explotador-explotado, los estadounidenses han crecido con la idea de que su propio país es el explotador. Y esa idea está impregnada en prácticamente todas las Ivy Leagues. Las élites, las futuras élites intelectuales del país son marxistas. Vaya. Y eso es alarmante. Por supuesto. Y esa es parte de la intención del documento publicado ayer por el Departamento de Estado. Es decir, esa infiltración es precisamente, tiene su génesis, como dije, en Cuba. La capacidad de penetración en todas las esferas, por supuesto la académica. Vemos en Guatemala como también durante muchísimos años penetró en la universidad pública del país y en otras el marxismo, pero en el que en Estados Unidos esté pasando eso precisamente Jesuitas, creo. es en parte. Y otras también, porque a la grande habla, puchica, es que lo vendieron desde la iconografía de los 60s, como lo dice el documento, esa iconografía de Ho Chi Minh, del Che Guevara, ¿verdad? Heroicos, cuando todavía hay imbéciles que le llaman héroe al Che Guevara cuando fue un asesino, pues eso es lo que está contando Rafa. Y lo preocupante de todo, o sea, lo más problemático ni siquiera es, o sea, y por favor, que se entienda lo que voy a decir. Lo más problemático de todo esto no es tener un alcalde socialista en Nueva York. Es que todo el votante de Nueva York no solo se considera socialista, sino que se considera antiamericano. Claro. Antiamericano en el sentido estadounidense de la palabra. Antiimperialista. No. Porque ahí estamos cayendo en el juego de ellos. Antiestadounidense. Hay mucho estadounidense que odia su país. Y hay mucho estadounidense que odia su país, pero por algún motivo ahí se queda. Y por algún motivo lo que quiere es cambiar ese país por dentro. Ese Y es mucho estadounidense que vive en grandes ciudades. La gran mayoría, totalmente. Porque escala de valores, obviamente, cuando no te tenés que preocupar por
por tardarte 4 horas de commute para llegar al trabajo y llevar un plato a tu mesa, Cultivar el campo durante todo el día. tenés tiempo para pensar en estupideces. Así como tal vez nosotros a veces nuestras estupideces es ver TikTok, lo de ellos es pensar en marxismo y en pensar en cómo vamos a cambiar la sociedad y cómo la vamos a hacer mejor, sin perder los privilegios con los que han crecido toda la vida. Lo que no se dan cuenta es que sí los van a perder. Y eso, haciendo el full circle, como lo decía Alejandro, es resultado directo de lo que Cuba está haciendo en Estados Unidos desde los 60. Y es que hay algo que creo que es importante todo esto, y es que aunque hasta ahora no habían sido así de explícitos respecto de la necesidad que hay de combatir a la izquierda en el continente americano, si un tema ha sido preocupación de esta administración de Donald Trump, y hago énfasis en esta porque no necesariamente fue lo La mismo pasada. en la pasada, es sí, el combate a la penetración de China en el hemisferio occidental, el combate a la inmigración ilegal, el combate al crimen organizado. Pero hay un cuarto elemento que no se nombra con la misma frecuencia, y yo creo que a partir de la publicación de este documento sí podemos decirlo, porque eso termina de evidenciar también los apoyos que el gobierno de Estados Unidos y directamente el presidente Donald Trump le ha dado a ciertos candidatos que han llegado a la presidencia en el continente latinoamericano, en el continente americano. Em, y es que la izquierda, el socialismo, es una amenaza para el futuro de este hemisferio. Y eso es algo que dice el documento tal cual. Y de hecho el documento se refiere a él como comunismo. Y no me voy a poner ahorita exquisito a entrar a hablar acerca de los matices entre comunismo y socialismo. Son la misma porquería. O sea, al final, el marco teórico del que parten es exactamente el mismo. Es un marco teórico colectivista que desprecia la individualidad, que pues su causa común es el destruir la propiedad privada y pues por ende anular cualquier tipo de derecho individual. Le va a dar crisis ahorita a algunos teóricos, pero simplificándola, esa es la esencia del socialismo, la anulación del individuo y la colectivización total y el sometimiento del individuo a los fines de lo que cualquier hijo de vecino que llega a detentar el poder, pues decide en nombre tuyo. Te anulan. Y partiendo de eso, el hecho que el gobierno de Estados Unidos hoy lo esté haciendo es lo que me parece importante, porque yo sí veo a un presidente en los años 80, a un presidente en los años 70, en los 90, diciendo que el comunismo era una amenaza para el hemisferio occidental, diciendo que el comunismo era una amenaza para todo el continente, de un partido demócrata o de un partido republicano. Hoy, bastantes años después, yo no necesariamente veo, es más, hay políticos y candidatos del Partido Demócrata que no condenan el comunismo. Y lo que es más, se declaran como comunistas. Light y con sus matices y con términos que no necesariamente te dicen yo soy un comunista, pero al final de cuentas son herederos de esa causa común por destruir lo que ha hecho de Estados Unidos y lo que ha convertido a Estados Unidos en un faro para todo este hemisferio. Pero regresamos a la isla, a la tierra de Martí, que es el punto central, obviamente, de este documento. Pensé que iba a decir el Bacardi. También. De Martí y del Bacardí. Sí, y de los Coiba. Este viernes debería haber Bacardí en Política en las Rocas. Te estás acordando a Bacardi Limón en mi época. Uy, no. Dice. Es importante todo ese panorama que nos diste de la izquierda internacional, del comunismo, del marxismo. Pero, de nuevo, ¿por qué Cuba? ¿Y por qué en este momento? Después del patronaje, no sé si dice patronage, soviético a la isla, bueno, acabó. Y luego, pues, pasó momentos muy complicados y luego encontró otro mecenas en Venezuela. Pero a partir de entonces, y sobre todo con el declive del régimen venezolano, y digo el régimen, no de la dictadura que siguió y pues ahí están los estertores, pero ya no económicamente poderosa, la isla se convirtió, como lo dice el documento, en una plataforma para los enemigos de Estados Unidos y poder hacer esa infiltración a todos los estamentos, insisto. Como bien lo adelantaste, alguien de inteligencia de Estados Unidos dijo que los servicios, la Dirección General de Inteligencia se llamó Dirección de Inteligencia nada más, de Cuba, era mucho más efectiva
que la propia KGB en su momento. Luego el documento menciona a un disidente de la inteligencia cubana que les dijo, para su sorpresa y horror, que todos, absolutamente todos los agentes que ellos creían tener infiltrados en el régimen cubano eran dobles agentes. Por Dios. Recientemente, pocos meses o un año, el caso de un ex funcionario del Departamento de Estado, alto funcionario del Departamento de Estado, que resultó que siempre fue agente cubano. Hablamos de la apertura de Obama, o en tiempo de Obama. No sé cuánto tiempo después fue, pero creo que al rato se dieron esos casos del síndrome de La Habana. ¿Se acuerdan? Esas afectaciones a empleados y agentes del Departamento de Estado en La Habana con terribles dolores de cabeza, sin ninguna, no habían tenido contacto con ninguna persona, ¿verdad? Un gran misterio. Hace unos meses, la administración Trump descubrió, la inteligencia después del Estado descubrió que lo más seguro era que habían usado tecnología desarrollada por los soviéticos, pero seguida por los rusos y por los chinos, con armas de largo alcance, sin contacto, con estas ondas o no sé qué. Ese es el problema de la isla, que estando tan cerca de Estados Unidos, se convierte en una plataforma para los enemigos de Estados Unidos, y esos son solamente los más recientes intentos de los enemigos de Estados Unidos de acabar con el imperio. Creo que tal vez ya podemos ir entrando en contestar la pregunta central o irnos acercando. Sí, ya lo contesté. Y cualquier cosa que digan en contra no tiene validez. No, creo que no la contestes. Se ha quedado lejos. O sea, se ha acercado. Lo felicito por llegar a las orillas. Muy bien. Pero para la próxima le recomiendo tirarse al agua. Ok. Es un consejo de sabiduría por la edad. Me voy a poner mis bracitos. Venite mejor para este lado. Llega a la conclusión entonces. Sepárennos, por favor. Para la próxima producción, por favor. Sí. Ya saben, el solito al señor. Y aquí podemos tener un podcast. ¿Por cuestión de edad podría ser? No. Es evidente que Cuba está en sus horas más oscuras, literalmente. Hablando, desde la revolución. Y creo que Estados Unidos está de alguna manera justificando el darle el tiro de gracia. No a Cuba, al régimen. Claro. Al régimen, sí. Es que, sí, tenés razón, vale la pena hacer el matiz, pero cuando se habla de Cuba es hablar del régimen, porque literalmente ha acaparado todos los aspectos de la vida cotidiana de un cubano, pero sí, buen matiz. El darle el tiro de gracia al régimen, el patearlo mientras está caído. ¿Por qué? Porque no es ningún chiste el permitir que se levante. Y creo que eso es, tal vez en algún momento lo podemos platicar más largo y tendido, uno de los riesgos que a mí me preocupa con Venezuela, el hecho de, sí es cierto, las transiciones deben tomarse su tiempo, no deben ser apresuradas, pero entre más tiempo pase, la burocracia tiene sus propios mecanismos internos para reorganizarse. Y creo que es un riesgo que no se debe de correr en Cuba, porque aunque Venezuela sea un peligro para Estados Unidos y para la región, este documento explica por qué Cuba es más importante, por qué Cuba afecta más, y no es porque el secretario de Estado sea de origen cubano. Es por lo que hemos platicado, lo que llevamos de este podcast y por todo lo que este documento menciona. Es un manifiesto. Yo por lo menos así lo veo. Y tal vez la inteligencia estadounidense es bastante efectiva en mí, pero lo veo lógico. Podría ser es que la gente. Al final de todo, que no lo es, al final de todo yo sí creo que esta es una especie de documento que presagia lo que va a suceder. A mí personalmente, y esto lo hablo yo a título personal, me encantaría ver al régimen destruido. A cada uno de esos malnacidos que se ha dedicado a hacerle la vida imposible, lo más cercana a la muerte, cuando no a la muerte, a muchas personas en la isla y fuera de la isla. No solo, pues yo estoy seguro que al cielo no se van a ir. Yo sí creo que en esta vida tienen que pagar por lo que han hecho. Y los únicos que pueden hacer que paguen
por lo que han hecho, en este caso, son los Estados Unidos. Claro. Una intervención política y militar en Cuba, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, se justifica en este contexto. En un contexto en el que literalmente han llevado a la isla a un punto de cometer un crimen de lesa humanidad constante, a diario, contra cada uno de los ciudadanos que viven en esa isla. Y si este documento es el marco teórico que lo justifica, o más bien pone en blanco y negro cuáles son las razones que llevan a esa intervención militar, ojalá se lleve a cabo y ojalá se lleve a cabo con el mayor éxito posible. Porque si algún buen legado puede dejar Donald Trump a este continente, uno podrá tener diferencias respecto de políticas de diferente naturaleza que ha tomado en su gobierno. Pero si por alguna senda está llevando Donald Trump y particularmente su secretario de Estado, Marco Rubio, a este continente, no solo es un continente, tal vez no sin narcos, pero con menos narcos o con un narco debilitado en la medida de lo posible, sino también de una izquierda debilitada que por lo menos no ocupe puestos de poder tan altos como los ha venido ocupando, con el respaldo y el financiamiento de un país que se dedicaba literalmente a fondear partidos políticos en el extranjero, como lo era el régimen venezolano, el régimen chavista en Venezuela, y de un país que, si bien no fondea partidos políticos, sí se ha dedicado a, pues por medio de sus células de inteligencia, exportar su ideología a otros países. Y en la medida en la cual termine de caer el chavismo, termine de caer el régimen cubano, caiga el régimen de Ortega y este continente vuelva a ser, no quiero decir tabula rasa, pero de alguna forma un continente en el cual las ideas correctas sean las que lo lleven por la senda del bien, yo creo que las cosas van a ir cambiando. Y perdón, justo ahorita que mencionaste Ortega, porque no lo habíamos mencionado en la conversación, coyuntura importante. Sí. Ahí está uno de los efectos más claros de lo que ha sido Cuba para América Latina. A un par de paisitos de distancia de nosotros. A un par de paisitos. No le digas paisito a la tierra del vecino, hombre. Si por algo no me voy a ofender es porque le digan pequeño. O sea, yo creo que usted debería tener experiencia en eso. Ni siquiera a paisitos. Para mí hay un golfo de diferencia entre El Salvador y Nicaragua. A un presidente que ayer anunció con toda la tranquilidad del mundo que va a volver a haber elecciones en su país. Eso es Cuba. Justamente hoy, me imagino que el algoritmo lo sacó por eso. Justamente hoy vi una publicación en X de un video de un no tan viejo, no va a ser joven, no tan viejo Bernie Sanders, hablando maravillas de su visita. Estoy hablando de cuando Daniel Ortega fue dictador revolucionario, no ahora. Regresando de Nicaragua diciendo maravillas, que era un excelente líder, que su gente lo quería. Bueno, insisto, Bernie Sanders es uno de esos socialistas radicales que está cada vez más, valga la redundancia, radicalizando al votante de Estados Unidos. Y ese es el señor que dice esas cosas de Daniel Ortega. Algo que siempre se ha esgrimido los defensores de la dictadura, los defensores de lo propio de la satrapía en Cuba, es que la educación es fantástica. ¿Qué dijiste después de oprobio? Satrapía. Pues sí, lo entendí. Look it up. Algo así como la selección, es un sinónimo de selección argentina. Ok, entendí. No lo podía evitar, ¿verdad? No. Pero me agrada, me gusta mucho haberte finalmente oído decir algo en contra de los terroristas que cometieron el ingente acto en contra del pueblo de Israel. Muchas gracias, ¿oíste? Ni yo. Sí, del 7. Bueno, qué bueno. La educación en Cuba es maravillosa, la medicina. La medicina no es maravillosa, o sea, hemos visto imágenes, por supuesto. Pero la educación, cualquiera puede acceder a educación, no solo básica, secundaria, sino que superior. Ajá. ¿Y qué hacen con esa educación? ¿Qué pueden hacer con esa maravillosa, disque, educación? Más que meterse a donde no les pegue el sol. Porque no sirve. Entonces, yo puedo pensar, para todos estos, a ver, no me voy a meter con la juventud gringa, que creo que es un esfuerzo que va más allá de mis fuerzas. Pero con todos los pero jóvenes, que está cambiando. O sea, yo. Según Rafa, no. Según Rafa está cambiando para mal.
Yo no sé, yo sí creo, y tal vez te voy a desviar de tu comentario porque estaba iba por buen camino y creo que hay que retomarlo. Pero yo sí quiero detenerme a hacer un matiz ahí, y es que uno de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump, y eso que yo he sido crítico de parte de la política, llamémosle mercantilista del presidente Trump, en lo que respecta a su política económica, porque no la comparto. Pero pues es más lo que comparto que lo que no comparto. Y particularmente en el esfuerzo cultural que ha hecho de quitarle protagonismo, quitarle espacios fondeados con dinero público, que es lo que pasaba antes, a la izquierda, dentro y fuera de Estados Unidos, yo sí creo que está surgiendo efectos en una generación que de alguna forma podría haber derivado en lo que derivó nuestra generación y la generación que nos antecedió. Y yo sí veo una masa crítica más interesante, y estoy siendo colectivista en el análisis, pero sí una masa crítica más interesante, y más pensante, que no se va a ir con la finta socialista en la juventud norteamericana que la que tenías antes. Sí No quiero pecar de optimista, pero yo sí creo que el esfuerzo cultural del presidente Trump por sacar de esos espacios a la izquierda está surtiendo efectos. Claro. Totalmente de acuerdo. Donde creo que todavía lastimosamente tiene sus tentáculos bastante bien aferrados es en la academia. Y tal vez ese es el punto que a mí me preocupa, porque al final de cuentas es ahí donde se forma la élite política del futuro. En las Ivy Leagues, o sea, ¿cuántos presidentes de Estados Unidos no son graduados de Harvard? O sea, es algo que antes era un sello de prestigio y que lo sigue siendo. O sea, díganme alguno de ustedes que si le dan una beca en Harvard no se quisiera ir. Incluso usted, que tal vez ya no está en los albores de su juventud, podría querer tener pero tal vez me da una cátedra, decís vos. bueno, algo. Pero el sello de Harvard sigue pesando a pesar de que gran parte de su staff sea marxista hoy en día. En la línea de eso, que hay una parte del informe que dice esto muy puntualmente. El informe dedica, claro que este es un resumen que hicimos, el informe dedica un espacio considerable a arrastrar el destino de exintegrantes de la brigada a la que se refiere, ¿verdad? Bernadette Dorn, cofundadora del Weather Underground, que viajó a La Habana en el 69, trabajó después en un bufete élite de Chicago. Y enseñó 2 décadas en la Facultad de Derecho de Northwestern. En 1995, Barack Obama lanza su primera campaña política en la sala de estar que ella compartía con Bill Ayers, otro cofundador del Weather Underground, una de esas organizaciones que nacen de esa infiltración cubana. Susan Rosenberg, otra exbrigadista, presidió luego la junta directiva de la organización sin fines de lucro que fungió como patrocinador fiscal de Black Lives Matter. Porque es importante responder por qué ahora, ¿no? Y luego el informe habla de funcionarios actuales, la actual alcaldesa de Los Ángeles, pero un alcalde anterior, Villarraigosa, estaba muy chiquito, no había nacido. Otro que tiene ese ADN, pues, así lo menciona el documento, de ese antiimperialismo, que ellos lo llaman el socialismo tercermundista, el tercermundismo. ¿Ah? Sí, o sea, el panorama es tétrico, aunque comparto tu optimismo de que va mejorando la cosa. Y creo que por lo menos ahora se les ha puesto contra el espejo, porque estas cosas, antes de desprestigiar a un académico no era tan fácil. O sea, una persona que no tiene 4 doctorados hablando de alguien que se ha dedicado toda su vida a estudiar, fácilmente se le desacredita con falacias ad hominem. Hoy es bastante fácil y bastante normal también poner contra el espejo a la academia estadounidense y qué bueno que sea el esfuerzo, porque sí creo que es algo que tiene que cambiar. O sea, incluso las élites centroamericanas, las élites latinoamericanas siguen aspirando a estudiar en esas universidades. La gente que luego regresa al país y toma la batuta quiere tener un diploma de esos mismos lugares. Entonces eso tiene que cambiar. Y no sé si va a caer, bueno, no sé si cambia cuando cae Cuba, pero por lo menos un paso en la dirección correcta sí que es. Yo creo que son pequeños pasos en la dirección correcta. Creo que ver a Cuba caer, primero Dios, en los próximos meses, si no es que en las próximas semanas, al régimen cubano caer.
en los próximos ¿Cuándo son las elecciones de medio término? noviembre. El primer martes de noviembre. Pues yo creería que antes de noviembre. Sería espectacular. Y a ver, espectacular para el legado, obviamente, del presidente Trump y de Marco Rubio como secretario de Estado, pero espectacular para el continente americano. Y no tardarán, y a mí también yo creo que eso es algo que no hicieron con Venezuela, que han de haber dicho, lo hacemos entonces en el caso de Cuba. En el caso de Venezuela no hicieron un documento así. Seguramente interno sí. Seguramente pues fue algo que se discutió, si no es que se generó un insumo igual o más denso y pesado. Pero circularlo para afuera, de alguna forma ayuda a suavizar el terreno para que todos los que van a salir seguramente a clamar por el derecho internacional y a clamar por la, ¿cómo se llama ese principio socialista que citan cada vez que se les da la gana? La autodeterminación de los pueblos, que es un principio acuñado en un contexto marxista. Y no vamos a entrar a eso ahorita, pero es un principio acuñado en un contexto marxista porque muy diferente es la soberanía y una soberanía que parte de un reconocimiento de legitimidad en la razón de Estado a un régimen de hijos de la chingada que literalmente aferrándose a ese principio de libre determinación de los pueblos hace lo que se le da la gana con un país. No tardarán en salir a hacerlo. Seguramente veremos a académicos, veremos a políticos, veremos incluso a políticos de España saliendo a hablar acerca del régimen, del régimen cubano. Pero bueno, yo creo que la suerte para el régimen cubano está echada, y yo sí quisiera no equivocarme al decir de que pronto veremos a ese engendro de Fidel Castro, el Che Guevara y todos los hijos de la revolución morir finalmente. Cuando dijiste hijos de la revolución pensé que ibas a decir otra cosa. También. Pero bueno. Justamente esta semana es la última, si es que quedaba algo, de la participación de la cadena de hostelería española Meliá en la isla, que tenía, no quiero pecar de impreciso, pero 20 y pico hoteles. Los abandona, los deja. Esa sociedad con Gaesa se llamaba esa sociedad, ¿verdad? Esa extorsión que te hacía el régimen comunista. Al mejor estilo de China. ¿Sí? Al mejor estilo de China. Pues al mejor estilo de China. Bueno, yo no sé si ustedes ya se sienten satisfechos con la respuesta al por qué ahora, pero bueno, elecciones en Estados Unidos, ocaso, espero finalmente, del régimen cubano y una justificación para alguna acción. Precisamente hoy el secretario Rubio publica un call to action después de la publicación de esto, así que al entendido por señas. Pero también en el gran contexto geopolítico, el avance de China, olvidémonos de Rusia porque esa es otra guerra, pero el avance de China con la debilidad del régimen cubano, buscando ahí un salvavidas, es un gran peligro para Estados Unidos. Y habiéndose postulado como una plataforma, como dije antes, como dice el documento, no lo dije yo, para cualquiera que viniera a reforzar su narrativa antiimperialista. Vamos, una cosa es haberse enfrentado a la Unión Soviética en los 60 y la Guerra Fría. Otra muy distinta es, en pleno siglo XXI, por eso el nombre del documento, a China a 20 millas de la costa de Florida. A 20 millas de la costa de Florida y con capacidad de hacer sobre el Golfo de México exactamente lo que Irán hace sobre ¿Golfo de México? Estrecho. ¿O Golfo de Estados Unidos? Nunca ha sido Golfo de Estados Unidos, Golfo de América en todo caso. Muy bien. Pero para que... El Golfo. El Golfo. Es que Está bien. le gusta, en fin. Con capacidad de hacer sobre el Golfo de Alejandro Palmieri exactamente lo mismo que hace Irán sobre el Estrecho de Hormuz. O sea, no es cualquier cosa. Creo que espero que no haya un cálculo electoral muy fuerte en el tema de Cuba. ¿Porque crees que no tiene el efecto? No, creo que puede tener, el hacer el cálculo de alguna manera puede ponerle un freno a algo que debería de pasar. Creo que de hecho tendría el efecto contrario. Ojalá sea por principio. Sí, ¿sabes qué? Honestamente, me da igual por qué. O sea, si lo quiere hacer para ganar una elección o lo quiere hacer por principio, no me importa, siempre y cuando pase. Lo que no quiero es que pase lo contrario, que por miedo a represalias no pase antes de las elecciones. Pero creo que en todo caso, una intervención exitosa en Cuba
tendría un efecto positivo, porque la gente que lo va a criticar no va a votar por él de todos modos. Y si hay alguno por ahí que esté dudando, alguno de esos indecisos que lo hizo ganar en 2024, pues a lo mejor eso lo termina motivando un poco más, porque quiera que no, el tema de Cuba, para el estadounidense que no ha sido adoctrinado por Cuba indirectamente, sigue sonando, sigue revolviéndole el estómago de una manera u otra. Al final de cuentas, se trata de un país que estuvo a punto de volverse una amenaza para un apocalipsis en Estados Unidos, un apocalipsis nuclear. Entonces espero que si hay alguna duda de qué hacer, no tenga nada que ver con las elecciones y que lo podamos ver este mismo año, porque Cuba no se va a reconstruir en un día, ni Venezuela. Y creo que hacemos bien haciendo esa salvedad para que la gente no se espere que, ay, miren cuánto tiempo desde que cayó Maduro y Venezuela sigue igual, que hizo. No se puede esperar eso, pero estamos hablando de gente que vive en una cueva donde no entra ni el más mínimo rayo de luz. Con poder ver un poco de luz es suficiente como para mejorarle. La Alemania soviética no se reconstruyó en un día después de la caída del muro de Berlín. Y no es que yo añore un pasado que no viví, pero si algo me deja una esperanza importante es de alguna forma empezar a ver a un Estados Unidos que respecto a su política exterior no solo es el interés de su propia nariz, que no es que no sea importante, cualquier país va a velar por el interés de su propia nariz en la política exterior, pero no solo es el interés de su propia nariz, sino además el interés por limitar el avance del comunismo en el mundo al que vuelva a formar parte de sus prioridades. Esas prioridades que fueron prioridad, valga la redundancia, en tiempos de Reagan, que lo fueron en tiempos de Thatcher, tiempos en los que las Malvinas siguieron siendo británicas. Que no fue por eso lo que Margaret Thatcher se reconoce, sino por su impacto en la caída del Reino Unido. Pues de la caída del muro de Berlín. Tenía que corregirme en algo, solo porque le dolió. Pero esa Margaret Thatcher, ese Juan Pablo II, que fueron figuras políticas determinantes a la hora de condenar el comunismo. Y coordinarlo con nombre y apellido. Y el volverlo a ver, a mí, de por sí me deja una esperanza de que no solo hay un interés político, no solo hay un interés, en este caso en esa isla no hay ni siquiera un interés comercial o económico, hay un interés filosófico e ideológico detrás de esta operación. Amén. Pero vos no viste El Padrino 2, ¿va? Para que el interés comercial pueda ser muy interesante. Sí, la vi. Buen punto. Sí. Hay que volverla a ver. No, pero esto debería ser un tema de país en Estados Unidos. No debería de ser un tema que tenga una bandera partidaria. Con esto me refiero a que no debería de haber nadie en el espectro político estadounidense que se oponga. Y cualquiera que lo haga debería ser tildado de traidor a la patria, porque estamos hablando de quererle poner fin a un entramado cuyo fin explícito es que Estados Unidos colapse, es que Estados Unidos desaparezca como lo que es. Así es. Y aún así va a haber gente que lo va a criticar, va a haber funcionarios que los van a criticar. Esos no deberían de tener derecho a ejercer un cargo público. Cuando dijiste gentes en todo el espectro político. Claro. Sí, y luego hay gentes en el espectro, como Alexandria Ocasio-Cortez, que sí lo va a criticar. Sí, político y de cualquier otro tipo. Pero hombre, no, con toda la seriedad del caso, creo que nos podemos dejar que en los comentarios de este podcast salgan todos los amantes del derecho internacional que no se han leído un solo tratado internacional en su vida y no tienen idea de cuál es la diferencia, que existe el derecho internacional público y privado. Y que no tienen la menor idea de la historia de Cuba y de lo que la gente cubana ha sufrido. No te pueden nombrar cuáles son los países del Consejo Permanente, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero son expertos en derecho internacional. Estamos viviendo en tiempos muy distintos a los de cuando ese tipo de acuerdos se buscaron y el espíritu por el cual todo ese entramado institucional internacional existe. No puede volverse lo que se creó para evitar que las tiranías regresaran a Europa,
un instrumento para permitir que las tiranías permanezcan fuera de Europa. Sí. No me vale. Y creo que ya se debería de poder hablar con ese nivel de crudeza sobre el hecho de que ver caer el régimen cubano debería de ser una motivación vital. Un anhelo. Y que, ojo, soy creyente de la libertad de expresión. No creo que las políticas macartistas sean la vía. Pero, independientemente de que considere que cada quien es libre de pensar las estupideces que quiera y de publicar las estupideces que quiera y decirlas por las redes sociales que se le dé la gana, siempre y cuando pues lo haga por su propia cuenta y no financiado por alguien más. Lo digo a propósito Por de ningún alcalde, yo creo que es un contexto en el que es importante que ser de izquierda, ser socialista, ser comunista, o como le querramos llamar, vuelva a dar vergüenza. La vergüenza que daba antes. Vos mencionaste a McCarthy. Pues ¿sabes cuál el vínculo entre McCarthy y Donald Trump, ¿verdad? Seguramente el muchacho, lo sabe. Sí, de The Apprentice. El abogado, el mentor de Sí. Donald Trump, Roy Cohn, Roy fue Cohn. el asesor de McCarthy en las Está cerca, audiencias. está cerca. Sí. Bueno. Pero bueno, pensé que había algún tipo de chiste de eso. no era chiste. Solo The Apprentice es una película interesante. A ver. Bueno, vale, Rafa. Creo que pues será que veamos qué sucede. Empezamos este año hablando justamente sobre el tema de Cuba. O sea, el segundo republicano de este año, después de hablar de Venezuela, fue hablando de Cuba con los hermanos Ordóñez. Creo que la conversación... Fernández Ordóñez. Se te va a enojar. La conversación ha evolucionado a llegar a un punto en el que yo espero que el próximo podcast que hagamos sobre el tema ya sea con un régimen cubano exterminado por completo. Y puede ser con un Cuba Libre aquí en vez de agüita. Viva Cuba Libre. Así será. Viva Cuba Libre.